Nos vamos a lo que denominamos el mundo de las tribus urbanas. Como ustedes podrán observar, vamos a dar una definición porque se ha hablado que íbamos a hablar de una clasificación de cada una de estas circunstancias. ¿Y qué hablamos de tribus urbanas cuando hablamos de tribus urbanas? Evidentemente, cuando hablamos de tema de urbanos, no estamos hablando de un fenómeno que se da en la vida rural, en la vida urbana exclusivamente, independientemente de la cantidad de habitantes que pueda tener una población. Hablamos urbanas de poblaciones de 1000 habitantes hasta de millones de habitantes. Por supuesto que cuanto más cantidad de habitantes hay, por supuesto la situación al observarse se multiplica aún más. Pero bueno, ¿qué es una tribu urbana? Es un movimiento contracultural. O sea, consideremos la cultura dominante y es un fenómeno que se da como contrapartida a la cultura dominante. Por eso es una contracultura que rechaza los elementos fundamentales de la cultura vigente en la sociedad, que se aparta de los principios dominantes y que crean y se ajustan a su propio sistema normativo. ¿Por qué estaría apareciendo este tipo, o por qué apareció con el correr de este tiempo? Calculamos que las primeras tribus urbanas las podemos ir observando fines de los 50, principios de los años 60, de 1950, 1960, que se han ido multiplicando, con una gran popularidad con el mundo hippie allá por los años 60, con una eclosión después del fenómeno del Woodstock en los Estados Unidos, ese gran recital de rock, que sumado con el Mayo francés provocó una efervescencia en la juventud que fue de alguna manera una contrapartida a todo lo que fue la protesta de la guerra de Vietnam o de, digamos, el enfrentamiento este-oeste o el muro de Berlín. Había un montón de circunstancias sociales y políticas que hacían en ese momento la aparición de este tipo de estructuras. Parece ser que la vida urbana, como es más aislante, más veloz y más estresante, el miembro de estas ciudades se convirtió en una persona menos sensible y de una conducta más variada. La aparición de estos movimientos sociales se dio, según la mayoría de los entendidos en el tema, por la desorganización social, por la frustración, por el deterioro familiar, por el desarraigo de las personas, por la debilitación de los valores morales. Y la opción pareció ser en ese momento, sobre todo en la eclosión de lo que fue el Mayo francés, que era seguir con esa cultura, que era el conjunto de normas aprendidas, o generar una contracultura que era el rechazo a los elementos fundamentales de la estructura normativa vigente en aquel momento. Ese enfrentamiento o ese quiebre provocó la aparición de este fenómeno que denominamos tribus urbanas, o que ellos mismos se denominan tribus urbanas o se denominaron tribus urbanas allá por los años 70 o 80. Que paulatinamente el sistema algunas las fue adaptando como propias y lo fueron digamos, absorbiendo, pero que de alguna manera fueron ingresando nuevamente con actitudes mucho más radicalizadas. Ahora bien, ¿cómo lo podemos dividir en 4 grandes grupos? Primero, los prodisciplinados, que tenemos en el mundo del cabeza rapada, o el pronazi, los propopulares, o que denominamos los bailanteros, que puede ser todo el fenómeno, por ejemplo, en Argentina todo lo que hemos denominado los pibes chorros, en el caso acá en España podemos observar a través del fenómeno de las bandas latinas. Los propopulares podemos ver también en México el tema de los corridos o la música popular que hace exaltación de los valores delictivos. Y así se fue difundiendo en distintos países según las características propias autóctonas. Los prolibertinos, toda la aparición de un nuevo hippie, que acá en España podemos relacionarlo a los que se denominan los pijos, y en los proanárquicos el mundo punk. Ahí más o menos podemos ir
viendo cómo se va generando este tipo de culturas, ¿no? Pero bueno, hablando de los prodisciplinados, más claramente, vamos a dar una definición. Se declaran nacionalistas puros e incontaminados. Son racistas, enemigos declarados del resto de las tribus urbanas, o sea que no la van ni con los punk, ni con los rockeros, ni con los bailanteros, etc. Apartan de su grupo a los discapacitados por accidente o por causas naturales. Se caracterizan por realizar sus reuniones en forma secreta, por exhibir emblemas e insignias nazis, celtas y confederadas. Reconocen por sus nombres supuestos acompañados de grados militares, se rapan la cabeza o utilizan trenzas muy pequeñas en el pelo muy corto. Se basan en conceptos neonazis y antianárquicos y su origen se remonta o se puede estudiar a partir de los camisas pardas en 1921 en Alemania y con el neonazismo surgido desde la caída del muro de Berlín en la República Checa. Los proanárquicos, como habíamos hablado, están inspirados en el movimiento punk. Se basan en un gesto antisistema, en los conceptos ultraanárquicos, en la violencia intelectual. Se caracterizan en la forma pintoresca de vestirse, se comunican mediante grafitis con un fuerte secretismo diabólico y anárquico, no reconocen ni religión, ni fronteras, ni lazos familiares, se autodefinen como neoanarquistas y antipolíticos, y su lema es el no futuro. Es claro ver a aquellos que siguen el movimiento punk y recordarán al grupo Los Ramones, donde John Ramones decía: vive rápido, muere joven y tendrás un cadáver hermoso. Son algunos lemas que parecen trágicamente simpáticos, ¿no? Vive rápido, muere joven y tendrás un cadáver hermoso. El origen de este movimiento fue en la década 70 en Inglaterra. Los prolibertinos, que están inspirados en los nuevos hippies o los modernos, se alinean por relacionarse con el arte o con la comunicación, inclinarse hacia el ecologismo panteísta y hacia un pacifismo intelectual, por el uso de ropa informal de primera marca o retro, por el reunirse con el solo fin de beber cerveza o fumar marihuana, propone una vida sin compromisos sociales, vivir como una gran aventura y con un sentido de inmortalidad. Tienden a considerar que la marihuana no es peligrosa, que el uso indebido de anabólicos para los físico-culturistas no provoca daño, que las dietas o pautas que provocan la bulimia y la anorexia son válidas para mantener la figura, y su origen se remonta al movimiento hippie en California, Estados Unidos, en la década de los 60. Ahora, los pro-populares, que claramente nosotros habíamos denominado aquellos que están inspirados en la cumbia villera en la Argentina, o en los narcocorridos en México, o en algún tipo de letras similares que hacen una alegoría al delito, se agrupan dado que valorizan la vida marginal, hacen exaltación de la droga y el delito, tienen enemistad manifiesta con la autoridad, endiosan a mitos populares, como San Malverde en el caso de México, o el Gauchito Gil en Argentina, elevan a categoría de santos a los músicos muertos trágicamente, consideran mártires a los jóvenes muertos en enfrentamientos policiales o entre bandas rivales, rechazan los cambios sociales anteponiendo la subcultura marginal, se agrupan por barrios o urbanizaciones más carenciadas, adoptan seudónimos o sobrenombres para reconocerse entre sí, son fuertemente territoriales y su origen son movimientos pandilleros en la década de los 80. Ahora bien, aparentemente los prodisciplinados, los pro-populares, los pro-libertinos, los pro-anárquicos parecen distintos entre sí, pero hay un hilo conductor entre todos ellos y ese punto de contacto es que todos desprecian la autoridad, todos valorizan la marginalidad, todos se expresan de noche, todos respetan códigos iniciáticos, o sea que no cualquiera ingresa al grupo, critican al consumismo,
codifican a partir de su música favorita, habíamos hablado del caso de la cumbia villera en Argentina, o los narcocorridos en México, o algún otro tipo de música relacionada con la bachata o algunas otras cuestiones que hacen a una explicación o intentan una explicación sobre su tipo de vida marginal. Se comunica mediante grafitis, tatuajes, silbidos y señas de manos. Y se identifican entre ellos a través de sobrenombres o seudónimos. Muy bien, hemos definido que son una tribu urbana y ahora podemos decir, para que no entremos en desesperación, todos nosotros, que por su estilo de vida esto puede ser simplemente una moda. O convertirse en una banda juvenil o pandilla. Si es una moda, la estructura propia de la familia, del Estado, la escuela, todo lo que interactúa sobre la sociedad, lo pueda contener, el joven no deja de ser esto, la adaptación a una moda y vuelve a una estructura normativa o vivir en sociedad como nosotros aceptamos, bien o mal, pero como nosotros aceptamos, dentro de pautas no de anomia juvenil, sino de respeto a la ley y a sus normas. Si esto no es así, si no hay contención, si el Estado fracasa, si la fuerza de seguridad y la justicia fracasa, y sobre todo si la escuela fracasa y la casa fracasa, esto se convierte en una banda juvenil o pandilla. Y esto volvemos a dividir por su modus operandi dentro de 4 estructuras que de los trabajos de campo nos han marcado. Los grupos de acción colectiva, las barras bravas o ultras, los fanáticos musicales y las patotas o pandillas barriales. Ahora bien, ¿qué hablamos cuando hablamos de estas 4 estructuras? Grupo de acción colectiva, ¿dónde lo podemos observar? Las exteriorizaciones. Ejemplos a tener en cuenta. Los globalofóbicos, los antisistemas, el bloque negro, todos estos jóvenes que aparecen en manifestaciones, en exteriorizaciones callejeras, enfrentando los poderes de turno con el consiguiente actividad que tiene que ver con la actividad policial de tener que contener estas manifestaciones sumamente violentas de este tipo de grupos del bloque negro, como he dicho, los globalofóbicos, todos este movimiento squatter que habitualmente forman parte de los movimientos ocupas. Las barras o ultras, ¿dónde los podemos ver? Las barras bravas ultras en los estadios de fútbol, son ese grupo cerrado, los hooligans, o las barras bravas como se denominan en Argentina, o los ultras como se denominan aquí en España, que son movimientos radicalizados dentro del seguimiento a un movimiento o a un grupo o fans con respecto a un equipo de fútbol. Los fanáticos musicales, ¿dónde los podemos ver? En los recitales, a través de este tipo de grupos, digamos, de culto. Aquellos que van por fuera del sistema, que convocan multitudes, donde verdaderamente es un desplazamiento irracional de gente que va provocando un montón de cuestiones no tan agradables para los vecinos de una ciudad, cuando este tipo de grupos se moviliza detrás de un grupo musical de culto y ha pasado algunas desgracias y en algunos puntos del mundo vemos algunas situaciones desgraciadas sobre enfrentamiento entre ellos, muertes por gran cantidad, por la utilización de pirotecnia o de elementos explosivos para festejar, o la gran acumulación, o la utilización de medidas de drogas y el alcohol que provoca muertes entre los participantes. Y lo que más podemos quizás observar más seguidamente son las patotas o pandillas barriales que se desarrollan o se expresan en sus referentes vecindarios.